La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Dentro de la Navidad, es la época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares. Lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos, y poco tienen que ver con el hecho histórico del nacimiento del niño Jesús. La Navidad, en latín es nativitas, y su significado es nacimiento, es una de las festividades más importantes de la Iglesia Católica, junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, como la Iglesia Ortodoxa Rusa, o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano, para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el Papa Gregorio VIII. El 25 de diciembre, es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo, y también por un gran número de no cristianos. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa, o más, de Cristo. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa noche de bendición. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. La Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor, también se le conoce como Pascuas. Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús. Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad, aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada, ni en el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento de la Biblia. El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad, que celebraban durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte. Desde el 21 de diciembre, la adopción a esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano, en el año 221 acerca de la fecha de nacimiento en Judea, y el calendario litúrgico, filocaliano de 354 después de Cristo. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús, tomando la Biblia como fuente. En Lucas 1:5 se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas 1:26, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. En Primera de Crónicas 24, indica que había 24 grupos de sacerdotes, que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir, a comienzos de junio, del 8 al 14, del tercer mes del calendario lunar hebreo. Y como los turnos eran semanales, tal y como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía 2 veces al año, y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre, del 24 al 30 del 8º mes judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio, y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores, Juan Crisóstomo, entre 347 a 407, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan, en el día del perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús
los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Otros cálculos son, por otra parte, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido, desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene al turno de Abdías, en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, se afirmó que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril, en el mes de marzo, sería como el 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día en que murió. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, que es la Biblia, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, o principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César, al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión, y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Las fiestas en otras culturas, en torno al 25 de diciembre, como los aztecas celebraban el nacimiento de uno de sus dioses en invierno, Huitzilopochtli. Algunas festividades que coinciden con ese periodo fueron de carácter pagano. Algunas culturas mencionan en sus rituales astrológicos algún dios sol, tales como Apolo y Helios, en Roma y Grecia, Mitra, en Persia, Huitzilopochtli, en Tenochtitlán, entre otros. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas, se creía que el dios del sol murió ese día, solo para volver a otro ciclo. Los romanos celebraban el 25 de diciembre como la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron Bruma, cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C. El 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta, se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración, los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad, y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico, del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne, que representaba al Yggdrasil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad, cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes Panquetzalistli, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la celebración de la Navidad, y así desapareció el dios prehispánico, y mantuvieron la celebración, dándole características los católicos. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca.
Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral, y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral, el sol alcanza su mayor poder, es viejo, y muere, pero vuelve a nacer, para alcanzar su madurez en junio, luego declina hasta diciembre, y así, se completaría el ciclo de vida del sol. Esta fiesta tenía una ceremonia de iniciación, en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio. Dicha iniciación era conocida como Barachikui, quien estableció el 25 de diciembre como día de la Navidad. Existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre, como día de la Navidad. Según defiende William J. Tige, ya en el siglo III, se celebraría el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del Sol Invencible, Sol Invictus. Según otros autores, la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol, en el solsticio de invierno, adaptada por la Iglesia Católica, en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día, por lo menos desde 10 años antes. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno, durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo, sin abandonar sus festividades. El Papa Julio I, que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354. La primera mención de un banquete de Navidad fue en Constantinopla, data del año 379, bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el año 380. En Jerusalén y Egeria, en el siglo 40, atestiguó el banquete de la presentación, 40 días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó a Egipto en el siglo 50. Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su origen en la celebración germánica de Yule, como son el árbol de Navidad. Allí la Navidad se conoce como Yule. Tal vez algunos no sabían la realidad sobre el nacimiento de Jesús, otros tal vez tenían una idea sobre cuándo fue el nacimiento de Jesús, pero con este documental, espero se aclaren todas sus dudas, y Dios pueda resplandecer sus mentes y les dé entendimiento, para saber que el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre, que realmente no se sabe con exactitud cuándo fue su nacimiento, y solo es una tradición como muchas otras. Bendiciones. So
¿qué tal? Bendiciones. Si tienes un testimonio de poder, puedes enviárnoslo a este correo, unrinconcercadejesús@gmail.com, o contáctanos en Facebook, en Un Rincón Cerca de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1, 7-9. Bendiciones.